Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Bendigo tu vida, la vida de tu familia, tu trabajo, esperando que este inicio de semana sea una bendición y que puedas tener éxito en todas las cosas que emprendas. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús, confiando en que el Señor está en todas y en todo con nosotros. Amén. Así es que te bendigo una vez más, que la paz, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, que Él te ayude en algunas dificultades que puedas tener, te dé sabiduría. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación y del reconcilio. Sabemos de que algunos predican que el que peca ya no tiene más oportunidad de reconciliarse. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que le ha hecho daño, mucho daño a la iglesia, por la mala interpretación que a veces tenemos de los pasajes. Agarramos un pasaje y como en el caso de Hebreos 6, que dice que ya no queda más ofrenda, que el que peca, pues ya no se puede reconciliar. Pero sacamos un texto de contexto. Es importante cuando leemos la Biblia saber quién escribió, a quién le escribió y por qué le escribió. Con todo eso, hay que leer todo el capítulo. Yo suelo agarrar un poquito de tiempo y leer desde el primer capítulo para entender qué es lo que está diciendo el escritor o qué quiere decirnos el escritor. El libro de Hebreos ha sido muy complejo porque no aparece quién escribió el libro, no se nos informa de quién lo escribió, el escritor no revela su identidad. Con todo y eso, se entiende al leer el libro de Hebreos que fue escrito para los cristianos judíos. Se le ha atribuido a muchos, ¿verdad? A personas como Bernabé, Pablo, a Lucas, a Apolos, aún a Timoteo. Pero eso solo son una manera de querer saber, o si alguien te dice, no, lo escribió esta persona, pues estaría especulando porque la Biblia no lo dice. Y es importante cada vez que leemos un libro de la Biblia, veamos el capítulo 1 en sus primeros versículos, porque es donde se expresa y se da a conocer al escritor y a quien le escribe. Al leer el libro de Hebreos nos damos cuenta que está escribiéndole a los judíos cristianos, ¿verdad? Una etnia que que conocía la ley. Algunos comentaristas creen que posiblemente, ¿verdad? Porque el comentarista lo que hace es estudiar, analizar el libro y darse cuenta que ha sido escrito para las personas que manejan el conocimiento de la ley. Con todo eso, podría ser que haya sido escrito para alguna iglesia gentil, pero que conocía la ley. Y a mí me gusta cómo Pablo expresa en el libro de Romanos capítulo 7, porque él dice, hablo con los que conocen la ley, en el capítulo 7 de Romanos. En ese sentido, usted y yo tenemos que saber cuando la Biblia habla a los que conocen la ley. Y este pasaje de Hebreos 6 ha creado una doctrina dentro de algunas iglesias al grado de endurecer nuestro corazón. Pero hoy vamos a votar ese argumento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si algo dijo el Señor y enseñó el Señor, que su mandamiento, en el capítulo 15, versículo 12 de San Juan, dice, en el 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y cuando dice que nos amemos unos a otros, involucra el perdón. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar
a nuestros hermanos, ¿verdad? Hay pecados que son contra Dios, hay pecados que son contra, y un día vamos a hablar de eso, hay pecados que son contra nuestro prójimo y hay pecados que son contra el templo, contra nosotros mismos, con este cuerpo pecaminoso que tenemos. Entonces uno tiene que diferenciar en el señalamiento de pecado contra quién se ha ejecutado un pecado. En este caso, pues se habla contra el pecado de aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Y me da tristeza porque cuando abrimos el libro de Hebreos capítulo 6, nuestra mente perjuiciosa, porque hay perjuicio en el corazón del hombre. El libro de Hebreos capítulo 3 dice cómo somos y quiénes somos sin la sabiduría de Dios, sin el conocimiento de la palabra, sin la revelación de la palabra. Somos perjuiciosos. Dice Pablo que somos torpes para entender las cosas espirituales. Dice Pablo que nuestra lengua es como lengua de una víbora, de una espía. Siempre estamos viendo a quién señalamos, a quién condenamos. Y a mí me impacta. Y pocos predican eso. ¿Sabe? Mire, en las iglesias que ya tienen doctrinas, perdón por el ¿verdad? Las iglesias que ya tienen doctrinas, que algunas son doctrinas de hombres, ¿verdad? Son doctrinas de hombres. Pablo lo señala en el libro de Colosenses, capítulo 2. Algunos te dicen no toques, no hagas, no manejes, no vengas. Y imponen cosas que son buenas. Quizá mañana vamos a hablar de eso. Colosenses 2. Las que son buenas dentro de la iglesia, pero nada tienen que ver contra el apetito de la carne. Entonces, al leer Hebreos, no leamos solo los versículos que causan perjuicio en nuestro corazón. Porque en la introducción del capítulo, aunque este capítulo empieza desde el versículo 11, el versículo 6 nos enseña que debemos de dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, oiga. Pero vamos a leer Hebreos 5:11 y vamos a pasarnos al 6 y vamos a leer un par de versículos del capítulo 6. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que yo os vuelva a enseñar. Oiga lo que está diciendo Pablo. Le está hablando a gente que ya tiene tiempo en la vida cristiana, pero que todavía son niños, todavía no captan, todavía no entienden, todavía no se les ha sido revelada la gracia, todavía Cristo no se ha revelado a ellos. Estoy hablando el léxico que ocupa Pablo en el libro de Efesios. Él dice: yo con frecuencia oro para que Cristo sea revelado en ustedes, para que Dios se les sea revelado, para que podamos entender las Escrituras, para que podamos entender a Dios y las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y creamos. Entonces el escritor de los Hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice. Le está hablando a una comunidad cristiana que tiene un problema de aprendizaje y, lo que es más, tiene un problema de práctica de lo que han aprendido. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Yo me quiero detener aquí. No sé, yo tengo cerca de 35 años. Yo nací en el Evangelio, pero de congregarme y de escuchar mensajes, de escuchar palabras de Dios, ya tengo 32 años. ¿No se ha dado cuenta usted que nos predican lo mismo y 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 lo mismo? Bueno, en algunas predicaciones hay malicia. ¿Por qué? Porque no solo predican la Biblia, sino predican los rudimentos.
predican lo que beneficia a lo que su gobierno de disciplina dentro de la iglesia trae beneficio. Algunos todavía están predicando que el bautismo salva. Algunos todavía están predicando el bautismo de Juan. Todavía predican arrepentido, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Ese es otro pasaje que ha dañado tanto la iglesia. Porque Juan le está hablando a los judíos también que ellos necesitan hacer fruto. El contexto, el conocimiento de un judío al predicarle a otro judío son las obras. Pero cuando vimos la gracia es por fe. Y la gracia nos enseña que nosotros somos pecadores. Que el fruto que nosotros producimos como seres humanos, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre va a ser el mal. Lo dice Pablo en el libro de Romanos. Es hasta que el Espíritu Santo viene en nosotros que nosotros tenemos frutos, no producidos por nosotros, los frutos de la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, son frutos del Espíritu reflejado en la vida del hombre. Por eso es que usted quiere conocer a un cristiano, no le vea sus obras, véale los frutos. Porque de obrar va a obrar mal. De vez en cuando va a cometer sus errores. Y si usted le está viendo de acuerdo a la ley lo que él hace, usted siempre va a encontrar una mosca en la sopa, un pelo en la sopa, un detalle en la vida de todo cristiano, de todos. Esto incluye a los llamados apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y la congregación en general. Todos tenemos. Yo recuerdo que un día en el canal 25 de Centroamérica, El Salvador, hicieron una dinámica, se llamaba la dinámica de Timoteo, donde un pastor se llevaba a otro pastor a su casa 24 horas. Ese Timoteo tenía que andar 24 horas con ese pastor, solamente no podía asistir con él al baño y a su cuarto de intimidad familiar. De ahí en la sala, si él salía a la tienda, usted podía ir con él a la tienda. Y a mí me gustó mucho esa dinámica, porque a mí me tocó ir a un lugar con un hombre que era de renombre, un hombre que usted lo escucha hablar y usted se vuelve a convertir al Señor. Y usted lo escucha testificar y usted se llena de tanta fe. Un día este hombre fue a Francia, no sé si a Francia o Israel, y allá en una predicación a través de un cassette, dice que una hermana, el predicador le dijo: llévate este cassette y lo escuchas en tu casa y haz todo lo que este cassette dice. Y él testifica y dice, y pone de testigo a un hermano que está allí con él, a un empresario. Espero todavía vivan estos hermanos. Yo estaba joven cuando los escuchaba. El pastor alemán, hermano lleno del poder de Dios, que lo que yo le voy a decir es tremendo, ¿verdad? Y mencioné el nombre porque usted quizás nunca lo conozca. Este hombre, me tocó a mí irme con él y yo iba bien contento, hermano. Pero iba bien contento. A mí cuando regresé me tocó cantar esa cancioncita infantil que dice: tan alegre que vení, tan triste que me voy. Porque cuando llegamos a la casa, la esposa salió a recibirlo, Dios te bendiga, a sus hijos y todo. Tenía un altar en su casa. Miren las cosas bonitas que este hombre tenía. Tenía un altar en su casa bien bonita. Y de hecho se metió a orar ahí, a leer la Biblia, como a espacio de 2 horas. Es algo que yo aprendí bonito de él. Y todo iba bien. 24 horas con este hombre. Todo iba bien. Pero uno de los hijos lo hizo enojar. Y como dicen aquí en México, le pegó una mentada de madre. Que yo dije: wow. Yo me fui en cámara lenta para atrás. Dije yo: ¿what? ¿Qué?
Este hombre que está parado en el púlpito. Y yo más creo que el hermano lo hizo para ayudar mi fe. Y se le salió una de groserías que ni yo, que era nuevo en el ministerio, les decía. A mí me habían enseñado que toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta, que por cierto el pasaje está mal interpretado. Un día vamos a hablar de qué significa una palabra ociosa. Porque tenemos un problema de interpretación en la Biblia, porque así nos han enseñado desde los púlpitos, nos han engañado de los púlpitos. Y la Biblia dice: el pueblo perece por falta de conocimiento, porque conocemos la Biblia pero no la leemos. Ni siquiera es culpa del predicador, porque pues yo tengo que leer la Escritura. Tenemos la bendición de tener la Escritura. En otra ocasión yo iba con un presbítero, con la crema innata del ministerio donde yo pertenecía. Y en un redondel, él me llevaba a un ministerio de misiones para que pudieran ayudarnos a levantar una obra, que fue la primera obra que levantamos para la gloria del Señor en un lugar llamado Salitre, en donde la Biblia dice que hay un lugar donde habita Satanás. Yo creo que en el Salitre ahí nació este hombre. Estoy diciendo algo, no lo voy a decir, no, el pastor Miguel dijo que allí había nacido Satanás. No, allí había un satanismo como no tiene idea usted. Usted le decía: Dios le bendiga a los hermanos que estaban por ahí, eran brujos. Pero dejamos eso. Me lleva este presbítero y una señora, hermano, una señora, pues, digo yo, pues otro joven, un varón se hubiera ganado pero una señora, hermano, le ganó el paso. No, mire, hermano, cuando este pastor presbítero le salió una mala expresión, y cuando la señora lo volteó a ver, el presbítero le sacó el dedo. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Porque estoy hablando mal de mis consiervos? No. Porque nosotros también pecamos, por eso te estoy diciendo eso. Y nos han enseñado en las doctrinas que nosotros somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros pecamos, no somos pecadores. Nosotros pecamos. Una cosa es que usted salga aseado con su camisa blanca y se ensucia en la calle, y otra cosa es que usted salga a ensuciarse, que ese es otro rollo. Nosotros somos santos. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: los santificados, llamados a ser santos. Y vamos a predicar acerca de eso, porque nosotros no producimos santidad, nosotros cuidamos la santidad que Dios nos ha otorgado. Eso es nuestro trabajo, cuidarnos. Pero no nos engañemos, de vez en cuando nos ensuciamos. Y ahí es donde viene la misericordia, el amor de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque los mismos que predican que no hay reconcilio también cometen pecado. Pero miren, se quedan callados. Y a veces pecados deliberados. Y se atreve un hombre, oiga esto, un hombre, porque cuando leemos el capítulo 6 del libro de Hebreos, el escritor no está condenando a alguien, está dando una explicación. No está condenando a nadie, número uno. Número dos, hace señalamientos de este tipo de personas. El escritor dice que alguien que ya ha alcanzado, vamos a leerlo, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué le dice eso? ¿Qué significa la palabra rudimento? Lo que se habló al principio. Vayamos a otro nivel. Seguimos hablando lo mismo. Todavía se predica en las iglesias que usted tiene que ser digno para poder pasar la Santa Cena. ¿Y quién es digno? ¿Quién es digno? Dicho sea de paso, cuando usted ve, hermano, al Señor Jesucristo pasando la Santa Cena, ¿quiénes estaban ahí? ¿Los dignos? No. Un montón de torcidos. Porque los apóstoles, cuando usted lee la Biblia, la escudriña,
usted se da cuenta que son un montón de torcidos, judaizantes, que si por ellos fuera, si Pablo no aparece con la predicación de la gracia, gracias a la misericordia de Dios, nosotros fuéramos cristianos judaizantes, que tuviéramos que circuncidarnos, y si no le ha hecho 15, tuviéramos que circuncidarnos y guardar la ley también, como algunos que no les ha amanecido. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Sabe que Cristo un día dijo, por calles de gentiles no vayan? Y hay unos que todavía están en ese rudimento, en esa enseñanza de Cristo. Porque el Evangelio, la salvación vino para los judíos, entonces no estábamos tomados en cuenta, aunque ya proféticamente se había dicho que por nosotros había muerto Jesucristo. Pero algunos manejan todavía ese rudimento, que no te juntes con esa chusma. Se creen judíos inmaculados y son un pecador más. Sí, tú que me escuchas. Y si no peca, pues mándame una foto. Lo digo siempre con sarcasmo, porque me pesa en mi corazón cuando condenamos a otro, pero nosotros no nos condenamos, somos como Moisés, aplicamos la ley, pero no nos la aplicamos nosotros. Pero el Señor sí se la aplicó por haber golpeado la roca, porque la iglesia respeta, y la roca es Cristo. Moisés se la aplicaba, el hombre manso, amoroso, y tiene un montón de atributos Moisés, pero, mire, golpeó la iglesia. Y entonces dice el pasaje, por tanto, el Señor decía, por calles de gentiles no vayan, pero después, ¿qué dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser otra nueva enseñanza. Cristo dijo las dos cosas, pero el rudimento, la enseñanza que el Señor dijo al principio, hay que quitarla. Porque Él dijo que no fuéramos a los gentiles, que no vinieran a nosotros. Pero después dijo, vayan. Entonces, hay cosas doctrinales dentro de la Biblia que hay que quitarlas. Por eso Pablo dice, quitando el argumento del bautismo para salvación, él dice, a mí se me ha sido dado la predicación de la gracia. Y en la gracia, si usted lee el libro de Corintios, no incluye el bautismo para salvación. Lo siento mucho, es Biblia. Y yo, me cueste lo que me cueste, yo tengo que predicar la palabra de Dios, sin miedo al éxito. Estuve en algunas unidades especiales del ejército y como por 2 o 3 veces me hicieron jurar, jura por vuestra vida, mantener la soberanía, aún a costa de vuestra vida. Sí, juramos, decíamos todos. Para mantener la soberanía nacional del país. Pues ahora yo me comprometo delante de Dios, yo soy un compromiso delante de Dios, predicar la palabra, aún a consta de que me tilden de pecador, aún a consta que me tilden de apóstata, porque a veces voy en contra de las doctrinas de las iglesias. Y dice el escritor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a otro nivel espiritual. ¿Sabe por qué nosotros no sabemos qué salirnos de nuestro cuerpo? La iglesia no sabe más que solo aquel pasaje que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero no le enseñan lo que Pablo enseña, miserable, las profundidades de eso. No le enseñan de que ya no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. Porque ni ellos mismos han ido a otro nivel. ¿Por qué? Porque estás atacado en una doctrina que ya no tiene efecto. Y por eso no creces. Porque estás aferrado a lo que te han dicho en tu congregación. Porque si predicas algo, si predicas la gracia tal como está en la Escritura, te vas de la iglesia. Te quitan las credenciales. Yo he tenido un montón de credenciales. Y a mí el diablo nunca me ha dicho, a ver, enséñame tu credencial, quiero ver si de verdad. No,
Bástate que Dios ya te delegó, que eres un ministro, que eres un llamado, y todo lo que tengas que enfrentar, lo enfrentas con una credencial. No, lo enfrentas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, aún tus propios y nuestros propios pecados, en el nombre de Jesús. Dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Oiga, los rudimentos. Y un día lo vamos a desglosar porque ese no es el tema. Dice, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dejemos de predicar ya eso, vayamos, hagamos crecer a la iglesia en el conocimiento de la Escritura. Usted no sabe cómo me lacero. Me lacero mucho cuando yo veo a un hermanito, hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? No, hermano, es que los hermanos ya no me ven como un cristiano. Y ahí está uno tratando de convencerlo. Mire, usted no va por el hermano, usted va porque Dios lo ha llevado. De hecho, el que va a la iglesia no va solo, la iglesia que es Cristo, es Dios el que añade a su iglesia los que de ser salvo. Él pone el querer. ¿Usted cree que la carne quiere ir a la iglesia? Es el Espíritu Santo el que te está hablando, te dice, ve a congregarte, ve a adorarme, ve a buscar alimento espiritual para tu alma. Es el Espíritu de Dios, no es la carne. Deja de hacerle caso a la gente que cree que no hay reconcilio en el Señor. Esos son rudimentos pasados. Ya la predicación de Juan el Bautista, generación de víboras, que hagan frutos dignos de arrepentimiento. El hombre no puede hacer frutos dignos de arrepentimiento. Romanos 3 lo declara. Es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos frutos. Si usted no ve fruto en un hermano, ore por él para que el Espíritu Santo se le manifieste y pueda bautizarlo, pueda llenarlo frecuentemente. Y entonces usted va a ver fruto. Cuando usted está hablando con un hermano, usted luego se da cuenta si esa persona tiene el fruto del Espíritu. Porque lo primero que hace alguien que es carnal, es hablar de su hermano, es condenar a su hermano. Es lo primero que hace, porque carece de amor, que es la base principal del fruto del Espíritu. Si no, mire, lea Gálatas. El fruto del Espíritu es amor. Mire lo que encabeza el amor, el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Sobre todo eso no hay ley que valga. Dios es bueno. Ahora, yo quiero llegar al punto, pero no puedo llegar a donde dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, porque primero tenemos que desaprender para aprender, porque nos han engañado desde los púlpitos por no leer la Escritura. Yo he leído un montón de veces este pasaje. Con todo y eso, antes de abrir las Escrituras y de dirigirme a usted, le digo, Espíritu Santo, ayúdame, porque si no yo la voy a regar. Este es un tema muy delicado. Hazme callar. Si yo estoy hablando de más, hazme callar. Ya estoy en las manos del Espíritu de Dios, pidiendo que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, porque mi intención no es dañar tu corazón. Mi intención es que escudriñemos la Escritura. Hay salvación para aquel que... Hay salvación. ¿Qué más ejemplo el del hijo pródigo? ¿Qué está enseñando el Señor con esa parábola? Y la ley, el de la ley, que se quedó en la casa, mire, se fue a pecar, anduvo con mujeres. Que vaya usted a saber si es cierto, porque allí lo que el hermano de él es el que está diciendo, se fue a gastar con borracheras y con mujeres, y él fue el que lo estaba señalando. Y a saber si es cierto. Lo que sí es cierto es que la Biblia dice que este hombre terminó, fue a malgastar su dinero, pero hay un montón de maneras de malgastar el dinero. Si no, pregúntele a las hermanas. Nada más se meten a una tienda donde hay vestidos y zapatos y ropa que les gusta. Y esa es una manera de malgastar el dinero. No siempre es ir a pecar sexualmente, no siempre es ir a meterse a un bar. Pero como nosotros estamos perjuiciados,
Ya leemos la Biblia con perjuicios. Y como no la leemos completamente, leemos solo un pasaje. Me gusta aquel chiste, porque es un chiste eso. Pero que enseña mucho. Que un hombre, su hija había cumplido años y él le compró un regalo, pero no hallaba qué escribirle. Y fue al pastor y le dijo: pastor, regáleme un pasaje para que yo le pueda escribir a mi hija un verso de la Biblia. Y el pastor le dijo: mira, abre tu Biblia, cierra tus ojos, abre tu Biblia y pon tu dedo, y ahí donde aparezca ese pasaje le escribes a la hija, quinceañera. Abrió su Biblia, cerró sus ojos, puso el dedo, el pasaje decía: 5 maridos has tenido, y 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Mire. Vamos a ir al tema. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso pesa. Deje las doctrinas que ya no tienen efecto. Predique la gracia por la que usted vive. ¿Por qué le ponía el ejemplo de los pastores y los presbíteros por hablar de mis hermanos? No. Sino para que reconozcamos que también los predicadores pecamos, fallamos. Pero es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué si nosotros pecamos y vamos al altar de la gracia? Porque le voy a adelantar un poquito, mire. Una cosa es ir a Dios sin el altar, sin Cristo. Y otra cosa es ir a Dios con Cristo. Cuando la Biblia dice que vamos al altar de la gracia, es porque ya Cristo está sentado allí a la derecha de Dios. Que los místicos judíos enseñan que Dios no tiene ni izquierda ni derecha, vaya, pero es una forma de saber que no hay forma de ir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Eso se llama el trono de la gracia, para obtener socorro de lo alto, en donde está Cristo sentado intercediendo por nosotros, diciendo: papá, este es mío. Este yo lo salvé, es el fruto de mi aflicción. El trono de la gracia. Por eso cuando buscamos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay comunión. Cuando usted va delante de Dios sin Cristo, usted va a ser enjuiciado. Pero cuando vamos con Cristo, que dijo: consumado es, el velo se abrió, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice Hebreos más adelante. Que es una bendición entender eso. Porque cuando vamos al altar siempre viene nuestra conciencia y también viene el enemigo a acusarnos de todo lo que hemos hecho. Pero yo volteo y le digo a mi conciencia: pero es que yo no vengo aquí por mis obras. Yo no vengo aquí porque pequé o no pequé. Yo vengo aquí porque yo confío en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para remisión y perdón de mis pecados. Es por sus méritos que yo me acerco a Dios. No es por los míos. ¿Y cuándo, pues? Le digo que yo hice 100 ayunos el año pasado. Y todos los días pecaba. Todos los días pecaba. Mire, le voy a abrir mi corazón. Algo que yo ya no hacía, lo hacía en el mundo. Yo fui esclavo de la pornografía. Cuando yo estaba ayunando, que yo dejé de tener relaciones sexuales con mi esposa, usted no tiene idea de cómo el diablo me tocaba para que yo buscara cómo saciar mi problema carnal. Por eso Pablo dice, y oiga hermano, cuando usted tenga un problema carnal, la Biblia dice que el que no se ha casado se case y que no se esté quemando. Y los casados dicen que dejemos de estar sosegados en la oración y nos lleguemos para que no nos tiente Satanás. La única forma de que Satanás no te tiente en las cosas sexuales es: si no es casado, cásate. Y si eres casado, bueno, ten relaciones sexuales con tu esposa frecuentemente. Lo enseña Pablo. Pero eso no nos lo enseñan. ¿Saben qué nos dicen? Vaya a ayunar, vaya a meterse con Dios. Y cuando usted ayuna, porque esos son rudimentos, sin conocimiento, cuando usted ayuna, su sangre se desintoxica, le dan más ganas. Lo dice la Biblia. Lo que pasa es que si hablamos de esas cosas que la Biblia dice,
en el púlpito somos tildados mal, como algunos van a estar hablando mal. Pero es palabra de Dios. I don't care, no me interesa, no me importa. En el buen sentido de la palabra no me importa, porque es palabra de Dios. Yo no quiero ser motivo de caída de nadie, ni que usted corra a señalarle a su pastor. No, aquí estamos aprendiendo. Lo que usted puede hacer es, con mucha humildad se lo digo, oiga, hay un predicador allí que está diciendo esto. No vaya a decirle al pastor, mire lo que usted dijo. No, vaya a decirle que hay un pastor que dijo esto, un predicador. Dice el versículo, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron. Este pasaje le ha hecho tanto daño. Pero leámoslo despacio. Para el reconcilio. Y esa información no es afirmación de alguien. Recuerde, está hablando el escritor, conoce, maneja el término de los judíos y está hablando a una comunidad judía cristiana. O sea que sean gentiles, pero tienen el conocimiento de la ley. Como nosotros somos gentiles, ya hijos de Dios, y tenemos el conocimiento de la ley. Nosotros debemos de leer Hebreos porque el conocimiento de la ley nos afecta. Por conocer la ley nos afecta. Mire, hable con una persona que no sabe leer, que no conoce la ley. Esa persona tiene fe. Esa gente tiene fe. Esa gente, su relación con Dios es completamente por fe. Cuando nosotros venimos, pero es que la Biblia dice esto, mira, les arruinamos su manera de pensar. Yo fui unos días por ahí a aprender inglés y la maestra me decía eso, por eso yo lo uso frecuentemente en mis predicaciones. Para aprender hay que desaprender. Para aprender hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los bautismos, de la imposición de manos. Y ahí dice la lista. Yo no estoy inventando, hermano. Porque esas doctrinas lo único que han hecho es dividir el cuerpo de Cristo. No vamos a otro nivel. No vamos a otro nivel. No le predicas a la iglesia revelación. No le dices a la iglesia cuál es el misterio de dar diezmo. Lo que pones es temor en él y le des Malaquías 3:10, pero no le enseñas el misterio. No le enseñas el misterio de qué pasa, por qué pecamos y por qué no deberíamos de considerarnos pecadores. Porque mientras estemos en esta tierra hasta la muerte, amén, está establecido para los hombres que moran una vez después del juicio. Corintios 15, este cuerpo no va a heredar. Ayude a su iglesia. Ayúdese usted leyendo las escrituras, las cartas paulinas, que fueron escritas para nosotros. Porque Pablo es maestro, predicador y apóstol de la iglesia, que no es judía, es para nosotros. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible. Y ahí viene el problema del libro de Hebreos capítulo 6 para los que torcemos las escrituras. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, oiga, fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya van 3, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, ya van 4, y de los poderes del siglo venidero. Oiga, o sea que ya anduvieron en una dimensión de lo que está más adelante. Porque mire, vienen días en donde los que busquemos a Dios, por la necesidad que hay de predicar este evangelio, que al igual que Felipe, vamos a ser arrebatados y vamos a aparecer en otros lados predicando la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano a Juan Arrigan, que si lo que predica es cierto, que él apareció en un lugar predicando, porque yo no puedo dar fe de que sea cierto, es él. O sea, ¿por qué le creo? Nada más le voy a decir por qué le creo, porque su servidor ya vivió esas experiencias. No, ¿usted Miguel Escobar? Sí. Dios me ha llevado a Italia, aparecí en un hogar, estando yo buscando al Señor en ayuno oración. Aparecí en Italia y el Señor me decía, ora por ese hombre y esas 2 niñas. Y yo le decía al hombre, ¿dónde está tu esposa? Y una voz me decía, la esposa murió de cáncer.
Para eso te traje, mi alma alaba su nombre. Para eso te traje aquí. Me decía esa voz. Para que quites de sobre esa niña esa maldición del cáncer. Y oré. Padre, en el nombre de Jesús. Mire, me erizo tanto. Yo ando en ese problema. Yo podría correr ese riesgo. Una vez fui tomado en el espíritu estando en Oregon. Estaba en ayuno, en oración y pude ver una luz. Esa luz que conocemos, como dice Pablo en Timoteo, la luz inaccesible. ¿Por qué cree que yo le digo que nosotros no producimos santidad? Porque aún siendo ministro, cristiano, pastor, con dones, bautizado y lleno del Espíritu Santo, con todo y eso, usted no sabe el temor que me daba acercarme a esa luz. Y batallé por abrir mis ojos. Y es como cuando usted va cayendo, nada más que yo no iba para abajo, yo iba para arriba. Yo no quería acercarme a esa luz porque sabía que me iba a desintegrar. Porque yo no conocía el Evangelio de la gracia. Y ahora le digo, Señor, ¿y si intentamos una vez más? Entonces por eso dice que al que más sabe más se le demanda. Pero nosotros condenamos una ovejita que apenas está llegando a la escuela dominical. Y que lo único que le hemos enseñado en la iglesia son doctrinas de hombres, rudimentos, de doctrinas de bautismo, de imposición de manos. No hagas esto, no haga aquello. Y el hombre ve que pues están predicando ley y dice, bueno, aquí siempre me siento en pecado, mejor me voy. Porque el objetivo de cada predicador es hacer que esa oveja reconozca que Jesucristo es su Salvador de hoy y para siempre. Hebreos 10 dice, el escritor escribiendo a los hebreos, que fuimos perdonados de una vez y para siempre. Enséñale eso a la iglesia. Enséñale lo que dice el libro de Efesios, Pablo escribiendo, que usted y yo estamos sentados juntos. O sea que nosotros ya estamos allá, somos peregrinos. Aquí va a pasar de todo, y cuando yo digo de todo, es de todo. Hay gente que Dios le permite ir a pecar, porque todo es permitido por Dios. Para que aprendas, para que subas a otro nivel. Hay gente metida en la droga que Dios le ha permitido estar allí para que suba a otro nivel. Yo le decía, Señor, ¿por qué me metí a la droga ya viejo cuando yo mismo perseguía, cuando estaba en una unidad, perseguía a los que hacían? Yo caía en la droga por un problema de dolor de cuerpo. Me drogaba por 6 meses, 24/7. Empecé con 1 gramo de cocaína, después compraba 1 onza. Y me acordaba de esa película del Padrino y metía mi cara así. Y yo le decía al Señor, ¿por qué me metí? ¿Por qué permitiste que yo hiciera todo eso? Y me dijo, porque te voy a revelar la gracia. Rema soca basenda. Y aprendí que al que más se le perdona, más ama. Usted no tiene idea de cómo amo yo a Dios ahora. Porque al que más, escuche, más se le perdona, más ama. Y hay gente que ha pecado tan poquito, que se cree tan santa, se cree pura, inmaculada. Y a veces caemos en descrédito, caemos en problemas para aprender. Lo primero que yo le dije al Señor cuando Él me llamó a levantar este ministerio de restauración cristiana es, ¿por qué me soltaste? Yo le decía en esto, no me sueltes. No me sueltes. Yo lloraba, Señor, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y lo primero que le pregunté cuando Él me restauró, porque nadie llegó a ayudarme, ningún pastor que decía ser mi amigo, ningún hermano que decía ser mi amigo llegó a ayudarme. Nadie me extendió la mano. Dios procesándome. Lejos de eso me condenaban, me señalaban. Que tu hogar, que esto, que aquello, que la droga, que te vas a ir al infierno. Pues esas son las predicaciones que yo escuchaba. Y el que me mandaba al infierno, me ponía en la puerta del infierno. Y siempre lo digo aquí, pero él entraba porque como es medido con 1/4 más, y él también peca, te metes al infierno. Por eso Jesús dijo, no condenes para que no seas condenado. No apliques la ley porque te vuelves juez.
usurpas el lugar de Dios cuando condenas a un hermano, porque para condenarlo necesitas la ley y nosotros no vivimos bajo la ley. Por eso el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no vivimos bajo la ley. Y esto le ha hecho tanto daño a la iglesia. Termino de leer el pasaje. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Oiga lo que está diciendo, ¿a quiénes se refiere? Y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio, porque al que más sabe más se le demanda. En el capítulo, creo 10, hay un pasaje más adelante que le añade a esa lista, que dice que aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo, aquel que crea que la sangre preciosa, y oiga, y esto le enseñamos a la iglesia, hermano. Cuando usted le dice a su hermano que usted no puede ser renovado, que usted no puede ser, usted lo que está haciendo es, aunque no lo declare, y gloria a Dios que no lo declare así, lo hace por ignorancia, y Jesús siempre que usted habla con ignorancia le dice al Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, perdónalo porque no sabe lo que dice, está intercediendo por nosotros, porque tenemos una mente perjuiciada. Es aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo. ¿Y quién tiene por inmunda la sangre de Cristo? Aquel que cree que el sacrificio, Romanos 10, aquel que cree que el sacrificio no quita los pecados de una vez y para siempre. Lea Hebreos 10, porque dije Romanos. Hebreos 10, lea Hebreos 10. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo quita los pecados de una vez y para siempre. Si usted no cree eso y usted cree que esa gente, la sangre del Señor solo le fue untada para un poquito de tiempo, usted está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Discúlpeme. En Hebreos 10 dice, Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Oiga, porque el problema no está en el pecado, porque todos pecamos, ¿cierto? Si el problema estuviera en el pecado, entonces nadie fuera salvo. El problema está en tener por inmunda la sangre de Cristo, porque el pueblo de Israel tenía ese perjuicio de alejarse de Dios. Y Dios los atraía y se hacían sacrificios por sus pecados, se volvían a Él voluntariamente. Entonces, mire, no hay reconcilio para aquel, dice la Biblia, capítulo 6, solo voy a señalar esto, téngame un poquito más de paciencia, porque le voy a señalar lo que señale. No hay reconcilio para aquel, podríamos decirlo, porque usted y yo, esa es otra cosa, hermano. ¿Y quién nos ha puesto como juez? ¿Cómo que usted sí, usted no, usted? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha puesto como juez? El escritor lo que está dando es una información. No está afirmando a alguien, ni siquiera pone como ejemplo. Y sabe algo bien importante. Siempre la Biblia pone a alguien como ejemplo. Mire cuando aquellos 2 gemelitos, uno le quitó la primogenitura al otro. Y la Biblia nos explica. Pero aquí lo que está dando es una información a los que conocen la ley. Pablo usaba ese léxico en el libro de Romanos capítulo. Hablo con los... Mire, ese pasaje, eso de que te tiene que morir el cónyuge para que tú te cases, eso es de la ley. Eso es de la ley. Y tú condenas a la gente. Lea Romanos 7, pero lea el primer pasaje, no lea el 5 para abajo, lea el primer pasaje, dice Pablo, hablo con los que conocen la ley, dice él. Entonces, aquí hay información, dice, ¿para quién es esta palabra? Primero decimos que el escritor no sabemos quién es. Segundo,
que es para la iglesia cristiana judía, la que conocía la ley. Porque al que más sabe, más se le demanda. Pero oiga esto. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, número 1. Número 2, que gustaron el don celestial. Amén. Número 3, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 4, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. 5, y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Y Hebreos 10 dice que el que tuviera por inmunda, que desvalorice el poder de la sangre. ¿Por qué? Porque el judaísmo es así. El judaísmo te saca de la iglesia, te saca de la buena enseñanza y te mete otra vez a los rudimentos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes ya están en la iglesia y se vuelven al judaísmo para ir a celebrar la Pascua, para ir a purgar sus pecados a través de un cordero, entonces ustedes están desvalidando el sacrificio de Cristo. Están desvalidando el sacrificio de Cristo. Versículo 11 del capítulo 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Si tú dejas el sacrificio de Cristo y te vuelves a los rudimentos, a las doctrinas de los judaizantes, vuelves otra vez. A mí me preocupa, y lo voy a decir, que me perdone el hermano Jonathan Piña. A mí me preocupa porque yo siento que el hermano Jonathan Piña enseña mística judía y gloria a Dios por él. Bendigo su vida. Yo soy uno de los que le escribo y le digo, no te mueras nunca, porque no sabe cuánto me ha ayudado. No sabe usted cuánto me ha ayudado para entender algunos misterios de la Biblia. Pero él está teniendo un problema, él se está alejando de la gracia, se está alejando de Cristo, se está volviendo a los judíos, se está judaizando otra vez. Me agrada cuando dice, yo no he dejado a Cristo, y yo le digo, qué bueno, gloria a Dios por él. Porque él todavía predica a Yeshua como el único medio de salvación. El otro día dijo que ya quitó la silla porque él la había puesto igual que los judíos que están esperando al Mesías. ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes se vuelven a los... Es lo que está diciendo el escritor. Si ustedes que conocen la ley, pero que ya conocen a Cristo, y se vuelven a la ley, entonces ya no hay más que hacer. Porque si ellos, hermanos, ya están lavados, porque Corintios 6:9 dice que nosotros éramos pecadores, el 11 dice que hemos sido lavados, santificados y justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso ya dice, y mi fe, Dios me ha iluminado mi mente para que yo crea eso, pero conozco la ley y después viene alguien y me convence, entonces yo voy al sacrificio de ese cordero que está haciendo el pueblo de Israel. Estamos dejando por inmunda la sangre de Cristo. Estamos pisoteando, vituperando, desvalorizando el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque nos volvemos a los sacrificios de la ley. Y la ley no quita el pecado. La ley nos condena. Y el pasaje dice, en esta voluntad somos santificados mediante... Gracias, Espíritu Santo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, oiga esto, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, rudimentos, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, por un solo sacrificio por los pecados, hace más de 2000 años, de acuerdo a la historia, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, usted no necesita otra ofrenda. Usted no necesita un bautismo para ser salvo, deje esos rudimentos. Usted no necesita otra fe para ser salvo, deje esa falacia. Por eso el escritor dice que hay unos que vienen predicando y en el nombre del Señor, pero no son del Señor, no son el Cristo. Y termina diciendo, y nos
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No hay tal ley. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice que no estamos bajo el rudimento de la ley, de la letra, de los preceptos de Moisés, sino bajo la ley nueva que nos rige, que se llama Espíritu Santo. Él habla a nuestra mente, a nuestro corazón. El profeta Jeremías dice, capítulo 30, versículo 30 o 31, 30, dice que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, que el Espíritu Santo nos va a hablar, Él va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11, no por hombres ni por hombres. ¿Quién le enseñó la gracia? El Espíritu Santo. Es el Señor mismo el que le enseñó la gracia a Pablo. Él, conociendo toda la ley, él dice, no por hombres ni por hombres, a mí nadie me enseñó esto. El Espíritu Santo, lo que pasa es que el teólogo, el que va al instituto, siempre, yo recuerdo cuando empezaba en la iglesia, yo recuerdo cuando fui a pastorear la primera iglesia, yo me sentaba con los teólogos, con los hombres de renombre, amén, y a mí me hacían ver como alguien. Este es solo del Espíritu Santo, ni sabe lo que dice. Señor, reprenda al diablo, si el maestro de maestros se llama Espíritu Santo. Mi alma alaba su nombre. Y gloria a Dios. Porque decidí salirme de ese instituto. E ir a estudiar a otro lugar. En donde no hay. Oiga, yo he estudiado en el Instituto de Agua Viva. Lo digo para la gloria de Dios. Y para la gloria de esa gente. Donde no enseñan doctrinas, y por eso predico lo que predico, creo lo que creo y digo lo que digo, porque no tengo perjuicios doctrinales en mi cabeza, no tengo perjuicios. Por eso yo digo que la ramera de Jericó, cuando aparece en Hebreos, se le sigue llamando la ramera, o dice la hermana, no, dice la ramera, dice otra vez. El título lo lleva, pero la fe la ha salvado. Si no, lea Hebreos 4, Romanos 4. La fe, porque es por fe. Y lo predicamos, pero nos hacemos burla. Mañana vamos a hablar también del libro de Santiago, que tanto daño nos ha hecho esa palabra, de que la fe sin obras es muerta. Mentiras. Usted no necesita obras para ser salvo. ¿Quién le ha dicho a Santiago eso? Lo que pasa es que Santiago era judaizante, era judío. Él no tenía la revelación de la gracia. ¿Por qué cree que Pablo vino a escena? Nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué se habían 12 apóstoles? ¿Por qué otro más? Porque a Pablo se le fue revelada la gracia, la salvación por fe, no por obras. Yo voy a terminar con esto. ¿Se acuerda lo que predicamos el sábado, creo? Sobre el hombre, bueno, no, antes del sábado, el viernes, creo. Lo que predicamos sobre Corintios, capítulo 5, de un hombre que estando en la iglesia de Corinto tenía, oiga eso, un hombre que estando en la iglesia de Corinto tenía a la mujer de su papá como su mujer. Y Pablo dice, quítenlo. Pero cuando usted lee el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 5, y yo lo voy a leer, vea el pecado de ese hombre. Y yo lo traigo como ejemplo. Le podía poner como ejemplo a Moisés, le podía poner como ejemplo a David, pero eso es en el tiempo de la ley. Pero ellos apelaron a la gracia cuando pecaron, cuando mató a Urías y se metió con la mujer que cometió adulterio. Homicida de homicida es ese. ¿Qué te dice cuando Dios le dice, mira, no te voy a permitir que hagas el templo porque tú has derramado demasiada sangre, le dice él? Eso se le pasó el machete. La pregunta es, ¿lo condena el Señor? ¿Lo condenó? No, porque cuando usted lee el Salmo 51 dice que Él apela a la gracia. No quiere sacrificio que yo lo daría, dice. Porque el sacrificio es un corazón contrito y humillado, que reconoce que es pecador y va a los méritos de Cristo. Ese es el corazón que Dios acepta. El que reconoce que es pecador. El que reconoce que necesita ser limpiado con la sangre preciosa de Jesús. Por eso cuando pecamos no seamos como Adán y Eva que se fueron a esconder. Cuando pecamos nosotros debemos ir a Cristo. Y no para que nos limpie, porque limpios ya somos de una vez y para siempre, dice Hebreos. Sino porque en Él se siente el amor, el confort de la salvación. Es en Él.
Usted y yo deberíamos de decir cuando fallamos, cuando pecamos, debemos decir gracias Señor porque ya me perdonaste en la cruz del Calvario. No debemos decir perdónanos, aunque es bueno decirlo por cuestiones de conciencia. Esa es otra dimensión. Eso es lo que Pablo dice, dejen los rudimentos, dejen las doctrinas de perdón de pecados, el bautismo de perdón de pecados, ya dejen eso porque Cristo ya murió. Ya se le debe revelar a la iglesia de que como Cristo murió y perdonó de una vez y para siempre. ¿Qué le dice eso? Que usted y yo no tenemos que... ¿Pero qué te dice la doctrina de la iglesia? Rudimentos pasados. ¿Quién se quiere reconciliar con? Gloria a Dios que ya no lo dicen, se les olvidó. ¿Quién se quiere reconciliar con el Señor? Allá viene la hermana de ser zarandeada por Satanás como fueron los discípulos. Como fue Job, zarandeado por Satanás. Viene de tener una lucha tremenda, ya sea en prostitución, droga, etcétera, 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 cualquier pecado. Allá viene, el Señor la trae a la iglesia. ¿Quién se quiere? Si ya no reconcilió el Señor de una vez y para siempre con Dios, ¿de qué reconcilio estás hablando? ¿Contigo? Bueno, entonces sea honesto. Y dile, mire, quiero que nos ofendiste a nosotros, reconcíliate con nosotros. Y en el libro de Corintios, capítulo 2 del libro de Corintios, versículo 5, nosotros vemos al hombre, para muestra un botón de ejemplo, hay muchos, porque toda verdad es paralela. Yo no puedo hacer doctrina ni dar enseñanza de esto de un solo pasaje. Pero oiga lo que la Biblia dice, yo termino con esto. Segunda de Corintios, capítulo 2, Versículo 5, está siendo restaurado el que pecó, el que se señaló como pecado, que Pablo dijo, reúnanse mi espíritu, y el Señor, el que tal cosa ha hecho, entréguenlo a Satanás para que él sea salvo. Mire el pecado. Pero más adelante vemos en el capítulo 2 del libro de Segunda de Corintios, versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, porque el pecado que cometió este hombre, fue contra su prójimo, pero también trae condenación. De hecho, la ley dice que debe morir. Digo esto porque algunos dicen, no, es que hay pecado por el que no se debe de pedir. Otro pasaje malinterpretado que nos han enseñado, que no se debe pedir no significa que Dios no te va a perdonar. La Biblia dice que el único pecado, dice, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en una dimensión de Pablo, una blasfemia es cuando tenés conocimiento pleno. Porque si no tenés conocimiento, ¿y cuántas veces cuando no éramos cristianos nos burlábamos de los que hablaban en lenguas? ¿Cuántas veces nos hemos burlado de un montón de gente? Pero eso lo tocamos, termino de leer. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no caiga. Hay reconcilio. Usted puede regresar. Voy a tomar el ejemplo del pecador este. Usted se metió con la mujer de su papá. Hay perdón en Cristo. Hay reconcilio, hay restauración. El único pecado, yo no sé por qué se paran y dicen, no, aquellos que yo me he vuelto a casar. Y antes de volverme a casar, yo tuve relaciones sexuales con otras mujeres. Porque ese es un punto que a mí me gusta discutir con los fariseos hipócritas. Porque dicen, yo he tenido solo mi esposa. Pues sí, pero has tenido un montón de amantes. Y no es la firma lo que se valida. No es la firma lo que valida un matrimonio. No es la firma lo que valida un solo cuerpo. Es la relación sexual. ¿Y a cuántas mujeres te has llegado? Te has casado con una, pero te has acostado con varias. Y te atreves a condenar a tu hermano, siguiendo rudimentos, doctrinas equívocas. Que el Señor te ayude y te reprenda después de que tenés conocimiento, sigues la misma. Hermano que te has ido a la iglesia por cualquier pecado. Fíjese que, lo voy a decir, espero no lo viva.
Pero si yo un día, Dios no lo permita, blasfemara contra el Espíritu Santo con conocimiento, yo de todas maneras yo fuera a pedir perdón. Es que esa ley la estableció Dios, Rama, Soba, Ken, y Dios la puede quitar. Es que Él es el juez. Él es el juez. Yo me atrevo a decir que aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo con conocimiento, no dejen de insistir, vayan y pídanle perdón. Hablen con papá. Aunque el Señor dijo, ya no hay perdón, la blasfemia. Pero no dice cuál es el castigo. Solo dice que no hay perdón. O el Señor los está mandando al infierno. No. Yo predicaba el otro día. Me gusta la historia de Jonás. Esa gente era sanguinaria. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque conforme abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Viene uno con 20,000 pecados, entonces a este denle más gracia porque necesita más perdón. Viene otro con 30,000 pecados, a este denle más gracia. Uno como usted y yo que decimos que no pecamos, con poquita gracia somos salvos. Pero hay gracia para todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es que Efesios 2:8 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Deja de condenar a tu hermano. Y lo que más, iglesia del Señor, no permitas que nadie te condene. Porque usamos la Biblia como Satanás para condenar al hermano. Lo repito, el que condena a su hermano está aplicando la ley. Y si tú aplicas la ley, no eres hacedor de la ley, eres juez, te vuelves juez. Y Jesús les dijo a los fariseos que hacían eso, fariseos hipócritas, que dicen hagan, pero ellos no hacen. Y así vemos un montón de predicadores. Exigimos una santidad que ni nosotros mismos podemos llevar. Y la regamos, fallamos, como aquellos pastores que Dios me permitió estar con ellos 24 horas. Véngase a mi casa 24 horas. Y usted va a descubrir que yo peco, pero también va a descubrir que yo vivo bajo la gracia. Creo que el sacrificio del Señor Jesucristo me perdonó de una vez y para siempre. Y mire que yo me imagino que estos hombres se esforzaron por no fallar. Y les pongo como ejemplo a esos hombres, que Dios los bendiga. Porque son la eminencia, eran la eminencia. Y yo los condené. Y decía un pastor que condenaba, porque él me enseñó esto. Cuando yo señalo a otro, mira cuántos dedos me señalan a mí. Aquel dice uno, hay otros dedos señalándolo. Cuando vayas a juzgar a tu hermano, saca primero la viga que está en tu ojo, que por cierto, nunca vas a poder sacarla. Por lo tanto, no tienes derecho legal a juzgar a nadie. Nunca. Siempre hay una astilla en nuestro ojo. Dios dice que tenemos la facultad de señalar a alguien cuando nosotros no tenemos pecado. Pero ¿quién es aquel que no tiene pecado? Dios te bendiga, te amo mucho en el Señor. Hermana Lorena, Dios te bendiga. Abraza la gracia. Que nadie te condene. Blanca, abrázala. Gloria, abracen la gracia. Que nadie te condene. Cristo es el que murió, Él es el que resucitó. Esos hermanos que te dicen que te vas a ir al infierno porque no vas a la iglesia, porque no diezmas, porque no ofrendas. Hay gente que te dice que Dios no te va a bendecir si no diezmas, aplicándote la ley. Y la Biblia dice, lo que pasa es que no leemos, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. ¡Wow! Pero las doctrinas y los rudimentos que ya no son válidos en la iglesia de hoy, nos la aplican todavía. ¿Por qué? Por beneficios. Hay beneficios en el hombre cuando nos aplica la ley.
Hay reconcilio en el Señor. El único pecado imperdonable, le llamamos nosotros, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo te digo en el nombre del Señor, aun cuando hayas blasfemado contra el Espíritu Santo, ve a Cristo, no te vayas. Yo veo esperanza. No, hermano, pero es que dice que no hay perdón. Sí, pero no, todavía no se ha hecho juicio sobre él. No está diciendo que es condenado, o dice el pasaje que es condenado. La Biblia dice que no es perdonado ese pecado, pero no se ha emitido juicio sobre él. Aun cuando blasfeme, que es el único pecado. Ve al Señor, dile: Señor, blasfemé. Yo sé que me vas a castigar, pero aquí estoy. Aquí estoy. La Biblia dice que Dios es amor y es fuego consumidor, pero predicamos más del fuego consumidor que del amor que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hermana Maribel, Dios te bendiga. Les amo mucho en el Señor. Es mi deseo que escudriñemos las Escrituras y dejemos los rudimentos. Estudie el pasaje de Hebreos 6. Estúdielo. No solo, ¿sabe cuántas veces he leído yo ese pasaje para poder hablar hoy de él? Más de 100 veces. Quizás más. Yo le decía a un pastor: un día voy a predicar Hebreos 6. Un día lo voy a predicar. Y mientras yo he estado predicando, el Señor me reveló cosas nuevas, que yo las solté. Hay cosas que yo he soltado en esto, que Dios me las acaba de revelar. Y juzgue usted, porque la Biblia dice que nuestro espíritu, habla a nuestro espíritu de que lo que nosotros predicamos, eso no es cierto. No me juzgue por su razonamiento. No me juzgue por lo que le han enseñado. Júzgueme con sabiduría de Dios. Juzgue mis predicaciones con revelación del Espíritu. Dios te bendiga mucho. Te amo mucho en el Señor. Es mi deseo. Yo le preguntaba al Señor: ¿qué hago aquí en Tijuana? Y ahora entiendo qué hago aquí en Tijuana. Porque soy un predicador de la gracia, que Dios me ha revelado, que Dios me ha permitido revelar. Yo sé quién soy en el Señor. Yo tengo identidad en Cristo, porque la Biblia, a través de la enseñanza de Pablo, que es apóstol, maestro y predicador de los gentiles, que soy yo, porque yo no soy judío, Pablo me ha enseñado quién soy en el Señor. Por eso es que a mí los demonios me respetan. Por eso es que a mí los brujos me respetan. Porque yo tengo identidad en Cristo. Me respetan. Me respetan. Yo le digo al brujo de Catemaco: ¿cuándo hablamos? Me bloquea. Y yo lo evangelizo. Mire, ese hombre, el brujo mayor de Catemaco, él no va a poder decir que nadie le habló del evangelio, porque su servilleta le escribe y le dice: arrepiéntete. Le digo: Cristo te ama. Yo antes lo condenaba, pero el Señor un día me habló en una oración que yo tenía intensa, que alcancé niveles de orar 5 o 7 horas sin salir de mi aposento. Y me dijo: deja de condenar a los brujos. No, porque yo los retaba. Usted va a oír mis predicaciones allá en el frente del seguro: los brujos hijos del diablo, esos de la Santa Muerte. No, yo era un mal predicador, buscando populismo. Yo los retaba y le decía: díganle a los brujos que aquí hay un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Yo retaba a esa gente. Y el Señor me dice: no lo hagas. No lo hagas. Porque tu arrogancia, un día te voy a dejar con tu arrogancia, me dijo. Mire, me quedé callado. Te lo participo a ti porque, hermano, nosotros... No lo voy a decir. Ayer me entristeció el mensaje por una palabra que soltaron de maldición para la iglesia. Me dio tristeza. Porque cuando un predicador dice que si no cerras los ojos te va a meter un demonio, él está confesando algo a la iglesia y la está poniendo. Tanta autoridad tiene un predicador que abre un portal para que un demonio dañe a la iglesia.
Y aunque hay verdad en eso, no debe de confesárselo a la iglesia, porque le da derecho legal a Satanás para dañar a una iglesia que Dios la ha puesto a cuidar. Lo siento mucho, me duele en mi corazón cuando condenamos al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Júzgame. De todas maneras, yo no agarro juicio de condenación de nadie. Cristo es el que murió por mí. Y tampoco condeno a nadie, porque yo no me pongo en el lugar de Dios. Es usurpar el trono de Dios, juzgar a otro. Dios te bendiga.